gracias te damos, Padre, te bendecimos en esta noche, Señor. Te alabamos por siempre, Dios Todopoderoso. Amén. 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 Pues dale un aplauso al Señor. ¿Cómo están? Buenas noches. Muy bien, muy bien. Y pues arrancamos, hombre al máximo, ¿verdad? Valor, ¿qué tal? ¿Qué tal la lección de hoy? Bueno, ¿verdad? Y se va poniendo cada vez mejor. Yo creo que Dios nos va llevando a cosas cada vez mejores. Y qué importante que como varones estemos tomando el tiempo para aprender. Finalmente, el convertirse en hombre no es una cuestión de edad, no es un tema cronológico, es un tema de madurez. Y para madurar necesitamos aprender, ¿verdad? Y lamentablemente en nuestra sociedad, no ahora, de mucho tiempo, sino es que de siempre, pues lo que hemos aprendido los varones, pues ha sido no de mucha edificación en muchos casos, ¿verdad? Y muchas veces parte de lo más complicado para nosotros es desaprender cosas que veníamos haciendo, que veníamos practicando y que necesitamos cambiar. Entonces pues ya arrancamos. Si tú no has tomado ningún módulo de Hombre al Máximo, vamos a estar abriendo módulo 1, que las clases van a ser los viernes a las 7 de la tarde aquí en la Congre, todos los viernes a las 7. Ellos, para darles tiempo de poder tener su material y todo, arrancan de este viernes al siguiente, ¿sí? De este viernes al siguiente, no sé exactamente qué fecha sea. Entonces estaría arrancando un módulo 1 que se llama Hombre al Máximo el siguiente. Los demás estamos en el módulo de valor, ¿sale? Entonces creo que está muy padre y creo que va a ser de mucha bendición, ¿sale? Estamos ya en la última semana de nuestro tiempo de ayuno, ¿verdad? Van a ser 21 días de ayuno parcial, ya cada quien decide, pero lo importante es que podamos estar no solamente en esa dinámica. ¿Sabes qué? A veces pasa que en el ayuno la comida se vuelve lo más importante, ¿sí? Uno, porque estamos cuidando, si tienes, si no tienes, si esto sí se puede, si no se puede, y dos, porque pues la carne te traiciona, ¿verdad? De repente cosas que ni por aquí te pasaban, se te piden, unas chanclas, ¿no? Y no te gustan las chanclas, pero cuando estás en ayuno quieres una chancla, ¿no? Y dices con tu chorizo, así, bien sabrosa. Entonces, que es un tiempo, el ayuno, donde nosotros tenemos que aprovechar para poner nuestra mirada en Dios, para enfocarnos en Dios. Yo la verdad es que cuando iniciamos ayunos, el ayuno se puede tratar de lo que quiera y al final de cuentas la conclusión es: puedes vivir sin muchas cosas, pero no puedes vivir sin Dios. ¿Sí? Yo he encontrado en los ayunos que puedo vivir sin Coca-Cola, puedo vivir sin chocorroles, sin un pedazo de carne así, de esos que le metes el tenedor y todavía muge, ¿verdad? Sí, sin una semita de esas así que cuando vas a orar no sabes si dar gracias o pedir perdón por lo que te vas a comer. Puedes vivir sin todo eso, pero no podemos vivir sin Dios. Puedo dejar de depender de muchas cosas, pero no puedo dejar de depender por Dios, de depender de Dios. Y el tiempo de ayuno es eso, darnos cuenta, recordarnos, porque a veces se nos olvida. Y dejamos de tener en mente que dependemos total y absolutamente de Dios. Mi amado, el hombre cristiano depende absolutamente de Dios, porque lo que Dios nos llama a ti y a mí a hacer como hombres de Dios es algo que la mayoría de las veces no podemos hacer a nuestras fuerzas. Debemos depender de Él, de su Espíritu Santo, para poder llegar a ser a la estatura del varón perfecto, ¿verdad? Y bueno, pues vamos entonces te repito, si no te has inscrito a Umbría, te puedes integrar a módulo 1, los días viernes Vic va a estar llevando ese grupo. Y si todavía no te integras a algún módulo de valor y te toca el módulo de valor, todavía estás a tiempo, te puedes integrar. Acércate conmigo o con el equipo con el que estabas y puedes integrarte sin ningún problema todavía. Acuérdate que tenemos 3 oportunidades de
de faltar, aunque tenemos que reponer, resolver el material y todo para poder avanzar al siguiente módulo. Esto es secuencial, ¿verdad? Y pues yo quiero llegar a mi comisionamiento, yo quiero llegar a tener mi espada y levantarla delante de mi mujer y de mis hijos y poder refrendar mi compromiso, ¿verdad? Entonces, pues ponemos la meta. Y a veces decimos, ay, falta mucho, ¿no? Pero la verdad es que si tenemos la meta y tenemos el sueño de alcanzarlo, pues podemos ir avanzando poco a poco y podemos ir haciendo el esfuerzo, ¿verdad? Y la ventaja aquí es que son pasitos muy cortos, 12 semanas y luego otras 12 y se pasan bien rápido, ¿verdad? De repente arrancamos y cuando estamos viendo ya nos estamos despidiendo de ese módulo porque se nos pasa y nos apasiona. Entonces, pues te animo de verdad y pues acompáñame a poner este tiempo en manos de Dios. Señor, te damos tantas gracias por tu palabra, gracias porque sigues hablando. Señor, hoy yo te pido que tu gracia venga sobre mí para poder hablar el mensaje, Señor, para poder entregarlo. Te pido gracia también delante de mis hermanos para que ellos puedan recibir la palabra que tú has preparado para nosotros en esta noche. Te agradecemos y te bendecimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Y bueno, yo hace ya tiempo dejé de hacer propósitos, porque me di cuenta que era puro cuento, ¿verdad? Entonces, dejé de hacer propósitos, pero sí trato de hacer una reflexión y ponerme metas, más que propósitos, ponerme metas y tratar de decir qué es lo que yo tengo que hacer para alcanzar una meta. Y muchas veces, ¿sabes? El problema de que no alcanzamos una meta es que a veces no comprendemos en realidad todo lo que eso implica, ¿verdad? A veces decimos, ¿te ha pasado que empiezas a hacer algo y dices, ¿para qué me metí en este rollo? De haber sabido ni me meto, ¿verdad? Y a veces así somos, pero yo creo que es importante que podamos entender los conceptos para poder definir exactamente qué implica lo que nosotros queremos o queremos alcanzar y a partir de ahí ponerle pues más foco a nuestras metas. Y creo que una meta de todo cristiano, de todo creyente, de todo hombre que cree en Cristo, que ha recibido a Cristo, es convertirse en un adorador. Creo que debe ser algo que nosotros debemos buscar, convertirnos en adoradores. Pero ahora, ¿qué significa ser un adorador? Y eso nos lleva a preguntar, ¿qué significa? ¿Qué es adorar? ¿Qué es la adoración? Y de repente podemos pensar, pues adoración son las canciones calmaditas que cantamos en la reunión después de las alabanzas, ¿verdad? Las alabanzas así, punchis, punchis, y la adoración es tranquis, tranquis. O adoración es postrarme y llorar, o ¿qué es adoración? Necesitamos entender un poquito ese proceso, todo lo que implica la adoración para poder realmente buscar en nosotros. ¿Quién de nosotros no quiere ser un adorador? ¿Quién de nosotros no quiere entregarle la mejor adoración a Dios? Y obviamente hay muchas condiciones. Hoy vamos a aprender un poco acerca de la adoración. Yo quiero compartirte algo de lo que Dios me estaba enseñando acerca de la adoración para que podamos movernos hacia allá. Porque sabes, la adoración no es solamente una expresión. Más bien la adoración es una disposición de nuestro corazón hacia Dios. Y de ahí parte todo. Y vamos a aprender un poco de este tema en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4. Seguramente has escuchado y hemos aprendido mucho de este pasaje en el versículo 4, donde está Dios hablando con esta mujer samaritana. ¿Sí? ¿Se acuerdan que les dice la palabra que le era necesario pasar por Samaria y estando ya Jesús ahí, despacha a sus discípulos a que fueran a conseguir comida y él se queda y entonces empieza a hablar con una mujer samaritana que iba al pozo a sacar agua? Y lo primero que le dice ella, ¿cómo es que tú siendo judío me pides que te dé agua? ¿Verdad? Y Jesús le dice, si tú supieras quién soy yo, quién es el que te habla, tú me pedirías agua a mí porque yo te voy a dar un agua diferente, un agua que salta para la vida eterna. Y después de esto, ella está hablando con él y él le revela el tema de los maridos. ¿Te acuerdas? Le dice, pues has tenido 5 y tienes uno ahorita, pero ese tampoco es tu marido. ¿Sí? Y Jesús le muestra a esta mujer que no hay nada que pueda esconder. Y entonces ella le dice en el versículo 19, dijo, Señor, me parece que eres profeta.
Pero después da un giro en la conversación. Porque si le dice a lo mejor que eres profeta, ella le podía haber enseñado, oye, háblame del reino, revélame. Pero de repente ella da un giro en la conversación y le dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y Jesús le dice, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y aquí en este contexto podemos aprender mucho acerca de la adoración. Lo primero que nosotros tenemos que entender, vamos a ver 3 aspectos que tienen que ver con la adoración, que nos pueden ayudar a enfocar nuestra adoración y a podernos centrar en lo verdaderamente importante. Hay un aspecto importante primero que dice, habla de los verdaderos adoradores. Y habla de aquellos que son genuinos en su adoración, pero hay una característica muy importante, es decir, cómo saber quién es o qué es un verdadero adorador. ¿Cómo puedo yo ser un verdadero adorador? Y la clave está en cuando le dice, ustedes adoran lo que no conocen, pero nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Hay 2 requisitos muy importantes para nuestra adoración delante de Dios, y el primero de ellos es la salvación. Tenemos que ser redimidos por Cristo, tenemos que haber sido lavados y limpiados, perdonados, para que nuestro sacrificio de alabanza y adoración pueda ser agradable delante de Dios. O sea, el tema es tan delicado que dice, Jesús les enseña que si tú traes tu ofrenda al altar y tu hermano tiene algo contra ti, vaya y arregles primero y luego regreses. Y con la adoración viene de lo mismo. Aquellos adoradores, aquellos que están en verdadera posibilidad de ofrecerle una adoración agradable a Dios, tienen que ser salvos. Necesitamos ser salvos, porque sabes, el pecado nos separa de Dios. Ni siquiera puedo pretender presentarme delante de Dios cubierto por mi pecado. Tiene que ser primero lavado mi pecado para poder ser justificado y entonces presentarme delante de Dios y no ser aplastado por su ira, para poder ser acepto delante de Dios. Tenemos que haber recibido la salvación, tenemos que tener esa certeza de nuestra salvación a través del sacrificio de Jesús. Porque si no, mi adoración va a ser desde fuera. El sumo sacerdote tenía que entrar hasta el lugar santísimo para ofrecer el sacrificio que se hacía por el pecado del pueblo y para poder estar en la presencia de Dios. Y la única manera que el sacerdote tenía para poder llegar al lugar santísimo era ¿cómo? A través del sacrificio. Y a través de la sangre, y a través de él haber sido purificado. Y había todo un ritual, toda una liturgia que hacía que el sacerdote pudiera estar en condiciones de entrar al lugar santísimo, y sin embargo no tenía la certeza, ¿verdad? Entraba con temor porque sabía que si algo había fallado, si había habido la menor culpa, que no hubiera sido cubierta o confesada o lavada, o si el sacrificio no había sido perfecto o no se había llevado a cabo exactamente como establecía la liturgia, él podía morir delante de la presencia de Dios. Ahora nosotros podemos pretender llegar delante de la presencia de Dios cubiertos por nuestro pecado y no vamos a caer muertos, pero no vamos a ser vivificados, y al final de cuentas viene siendo lo mismo, seguimos estando muertos, porque dice la palabra que nosotros los pecadores estamos muertos en nuestros pecados hasta que Dios nos da vida eterna a través del sacrificio y el perdón que nos da Jesucristo. Entonces, si yo no he sido salvo, si yo no he sido perdonado de mis pecados, yo estoy muerto, y yo llego muerto delante de la presencia de Dios y voy a salir muerto. Porque mi adoración no va a tener esa aceptación delante de Dios. Entonces lo primero que habla son los verdaderos adoradores. Habla de 2 cosas. Primero, la salvación. Y segundo, dice, ustedes adoran lo que no conocen. Para adorar a Dios tenemos que conocerle, mi hermano.
No puedes adorar, no puedes amar a quien no conoces. Tenemos que tener esa relación íntima con Dios. Por eso dice, la salvación viene de los judíos, porque los judíos eran el pueblo de Dios, el pueblo escogido por Dios, el pueblo apartado por Dios, el pueblo que Dios determinó que de ellos levantaría el Salvador. Ahora ese pueblo somos tú y yo. Y la diferencia de los judíos con el resto de los pueblos es que los judíos fueron el único pueblo al que Dios se les reveló, que lo conocían. Los demás pueblos tenían un montón de dioses, pero Dios se reveló a su pueblo. Necesitamos conocerlo, y entre más lo conoces, más motivos tienes para poder derramar tu corazón delante de Él. Y entonces, cuando tú conoces a Dios, empiezas a conocer sus atributos y empiezas a buscar las palabras, y de repente te das cuenta que las palabras ya no son suficientes para definir y para expresarle lo que hay en ti, y vas más allá. Y entonces la adoración, como te decía hace un momento, se convierte en algo más que una simple expresión. Se convierte en un acto de rendición, se convierte en un acto de entrega. Y vamos a ver más adelante, hay una palabra que me encanta y hay una expresión que me encanta, y hace muchos años cuando yo la leí por primera vez me impactó. Pero entonces el primer punto es, habla de que los verdaderos adoradores, nuestra primera meta para poder convertirnos en verdaderos adoradores es estar conscientes de nuestra salvación, estar cuidando nuestra salvación, asegurar de nuestra salvación. Y en segundo lugar, estar buscando conocer más a Dios, conocerlo a través de su palabra, conocerlo a través de la oración, de buscar pasar tiempos en la intimidad con Él, de estar acudiendo cada vez que Él nos convoca, mi amado, cada vez que Dios hace una convocación a su pueblo, ¿sabes? Sí, nos manda a lo mejor a hacer cosas, pero una cosa muy importante, Dios convoca a su pueblo para revelarse a Él, para mostrarse a Él, para darse a conocer a Él. Y entonces cuando nos llaman a orar, ¿qué hay que hacer? Hay que venir a orar. Que nos llaman a desvelarnos, mis amados, somos hombres que cuando hay velada, pues nos tocan los horarios de la madrugada. Aquí estamos. Y sabes, mi experiencia personal, que a Dios le encanta hablar en las madrugadas. A Dios le encanta hablar en las madrugadas. Yo no dudo que a los que vienen a mediodía o a las señoras también les hable. Pero a mí me encanta cuando me hablan en las madrugadas, cuando los ojos se están apachurrando, cuando no hay café que alcance y Dios habla. Y entonces viene y te anima y te levantas, y la oración o la alabanza toma otra dimensión y Dios se mueve. Entonces, primer paso para ser adoradores es que tengamos que ser verdaderos adoradores. Tenemos que buscar nuestra salvación y conocerle a Él. Mi amado, entre más lo conoces, más te enamoras y apasionas por Él. Entre más, tú puedes decir, Dios es bueno. ¿Quién puede decir Dios es bueno? Pero ¿sabes qué? Cuando empezamos a ver todo lo que Dios ha hecho en tu vida, te das cuenta que la palabra bueno no alcanza a describir ni mínimamente todo lo que Él ha hecho. ¿Quién está de acuerdo que Dios es hermoso? Pero cuando ves su creación y ves que toda esa creación refleja su gloria y su majestad, entiendes que la palabra hermoso no alcanza a describir su hermosura. ¿Quién está de acuerdo que Dios es poderoso? Pero cuando ves toda la obra y cuando ves que Él sostiene toda la creación y que todo lo que fue hecho solamente con su palabra, dices, la palabra todopoderoso no alcanza a describir el poder de mi Dios. Y tengo que buscar otra manera de decírselo. Y a lo mejor se lo digo cantando, y a lo mejor se lo digo llorando, y a lo mejor se lo digo postrado, a lo mejor se lo digo sobrecogido ante su gloria, a lo mejor se lo expreso cayendo muerto como el profeta, como Juan. Por eso necesitamos conocerle. Segundo aspecto, para entregarle una verdadera adoración, tenemos que entender desde dónde yo estoy adorando. El lugar, diría yo, el lugar de mi adoración. Él le dijo a la samaritana, llegará el día en que ni en Jerusalén ni en Samaria adorarán al Padre. Ahora, él no quiere decir que no se vaya a adorar. Lo que le estaba diciendo, no tienes que ir ni a Jerusalén ni te tienes que mover hasta Samaria.
Pero aquí también hay otra enseñanza. Si vemos nosotros, Jerusalén y Samaria son dos polos diametralmente opuestos. Jerusalén, donde imperaba todo el legalismo y la ley de los fariseos, ¿verdad? Y por otro lado Samaria, donde eran bien light, bien divertidos, y pues está el templo de Dios, pero también está el templo de no sé quién, y pues está bien, ¿no? ¿Qué nos dice aquí? Yo debo buscar la adoración como Dios la quiere. No desde mi perspectiva, porque mi perspectiva me puede jalar al legalismo o me puede jalar al libertinaje. De verdad, mis amados, hoy día vemos cada cosa. Si tú has visto en redes sociales o en YouTube videos de lo que sucede en otras partes del mundo, dices, santo cielo, Padre, perdónanos, ¿en qué momento nos hemos desviado? ¿En qué momento confundimos lo genuino, lo verdadero, lo santo, lo reverente a ti con cosas que son tan legalistas o con cosas que son tan libertinas, que más parece un show o una disco o un antro que un centro de adoración a ti? Y no tengo nada en contra del uso de muchas cosas, pues está bien, pero no es lo más importante. El lugar de mi adoración debe ser centrado en el honor, en la reverencia y en darle la gloria a Dios. Ese es el lugar de mi adoración. ¿Qué quiere decir? Que también otra vez hay pautas. Y Dios nos habla en su palabra, y Dios nos dice en su palabra, ¿verdad? Y tenemos que asegurarnos que nosotros estemos en el lugar correcto. ¿Sí? A veces nos excedemos en la religiosidad y le damos más importancia a la norma, a la liturgia, que a la libertad del Espíritu Santo. Pero a veces en aras de la libertad le damos rienda al desenfreno. Y una vez alguien me platicaba, es que una vez el Espíritu me tocó y empecé a correr alrededor era una carpa donde estaban hace muchos años, de la carpa, y entonces hasta que choqué con un tubo y me caí. Y yo dije, ¿y en qué se glorificó Dios? Que usted casi se descalabra y se mata con un tubo. Dios es un Dios de orden. Y no estoy diciendo, hay que danzar. Sí, hay tiempo de todo, ¿verdad? Eclesiastés te dice, todo tiene su tiempo. Hay tiempo de danzar, hay tiempo de no danzar, hay tiempo de clamar y gritar, hay tiempo de callar, y hay tiempo de buscar a Dios en ese éxtasis y también en la contemplación. Y dice que muchas veces Dios está también en ese viento apacible. Pero no podemos perder de vista que al final de cuentas el centro sigue siendo Él. La pregunta es, ¿qué tipo de adoración quieres, Señor? Cuando, no sé si te ha pasado que a veces en el intercambio de regalos, organizan un intercambio de regalos, en Navidad es lo más común, pero a veces se hace en el 14 de febrero, otras fechas, y te toca darle a alguien que conoces muy por encimita. Y dices, ¿ahora qué le doy? ¿Qué le gusta? Y entonces empezamos a investigar con los amigos o los compañeros de trabajo o la familia. Oye, me tocó, ¿cómo es? ¿Qué le gustaría, no? Y ya. Y aquí, cuando nosotros adoramos a Dios, lo que debemos preguntarnos es, ¿qué quieres que yo traiga delante de ti en la adoración, Señor? Y Dios se mueve de muchas maneras y nosotros podemos expresarlo de muchas maneras y está bien, pero tenemos que estar seguros de no estar yéndonos hacia la religiosidad o hacia el libertinaje y estar buscando ofrecerle lo que Él quiere, lo que Él desea. Entonces ya vimos que es necesario la salvación, ser verdaderos adoradores. Ya vimos que tengo que estar en el lugar correcto de la adoración. ¿Sí? Y si nosotros vemos aquí, dice, pues ya no tienes que ir a Jerusalén, no tienes que ir a Samaria. ¿Qué quiere decir? Que en cualquier lugar donde yo me encuentre, yo puedo entregar la adoración a Dios. Y eso me lleva al siguiente punto que dice,
porque los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Y cuando hablamos de orar en el espíritu, o de adorar en el espíritu, no estoy hablando, ponte a cantar en lenguas, no, tampoco estoy diciendo que no lo hagamos, ¿sí? Pero el adorar en espíritu quiere decir que tenemos que entender, una vez más les reitero, no es solamente una expresión, no es algo musical, no es algo que yo hago por mis acciones, sino es un acto espiritual. La adoración es un acto espiritual. Por eso es importante la salvación, porque un espíritu muerto no puede adorar a Dios. Tiene que ser un espíritu vivificado, que recibió la vida eterna, que está vivificado por el Espíritu, y ese es el que se derrama delante de Dios. Y en verdad quiere decir que es algo genuino que yo hago entendiendo perfectamente también lo que estoy haciendo. Muchas veces llegamos a un punto donde nuestras emociones se pueden desbordar, pero es necesario que nosotros tengamos el gobierno y podamos seguir haciendo de esto algo genuino, algo consciente y algo de lo que nosotros estamos completamente convencidos. Y aquí te quiero compartir la palabra que usa Jesús en este pasaje, y prácticamente es la misma palabra que se usa en todo el Nuevo Testamento. La palabra que se traduce como adorar viene del griego proskuneo, que significa inclinarse a besar la mano con reverencia, ¿verdad? Que significa ponerse de rodillas en un acto de reverencia, de respeto, en una actitud de profunda reverencia, rendir homenaje, honor, protestar obediencia, manifestar respeto. Pero hay una parte que a mí me impactó, que viene probablemente, dicen ellos, de la palabra kuon, proskuneo, uno de sus componentes es la palabra kuon, que significa besar. Pero ahí te va. Dice besar, y el ejemplo que usa dice, como un perro lame la mano de su amo. ¿Alguien tiene perros aquí? ¿Cómo te lamen la mano los perros? Es un acto de rendición, de dependencia, de decir, tú eres mi amo, y entonces yo, mira, es lo más que puedo hacer para expresarte mi afecto, mi amor, mi agradecimiento, mi dependencia, mi reconocimiento a tu autoridad, mi honra. Es lo máximo que yo puedo hacer. Y eso es adoración, es llegar al máximo de lo que yo puedo hacer para expresarle a Él. ¿Qué le puedo expresar a Dios? Amor, agradecimiento, reverencia, honra, temor, gratitud. Tenemos tantas cosas que expresarle, pero entonces adorarle significa expresarle al grado máximo todo lo que tenemos para expresarle, dependiendo de tal vez en qué estamos, ¿no? A veces mi adoración se expresa a través de gratitud, o a veces mi adoración es una expresión de sometimiento y sujeción a Dios. Es decir, tú eres mi Dios, yo no soy nada delante de ti, tu poder me sobrepasa y tú estás muy por encima de mí. O puede ser un acto de adoración reconociendo, tú eres Dios y tú eres el único que me puede ayudar, tú eres el único que me puede levantar, tú eres el único que me puede sustentar. Solo dependo de ti, completamente dependo de ti. No lo sé, pero nuestra adoración es esa expresión al grado máximo de lo que nosotros queremos acercarle, decirle a Dios acerca de Él mismo, acerca de lo que sentimos por Él. Y entonces es importante que nosotros podamos
ver todo esto y poder entonces buscar y decir: Señor, yo quiero ser un verdadero adorador, quiero convertirme en un adorador. Te agradezco por esta salvación que me has dado, y a eso quiero que eso me lleve, porque la salvación me abre la puerta para poder entrar a tu presencia y adorarte. Ya no necesito clamar a ti desde lejos, ya no necesito clamar a ti ya no necesito subir un árbol como Zaqueo, no necesito clamar a ti como Bartimeo, no necesito caminar y caminar como venían las multitudes siguiéndote para poder adorarte. Hoy puedo hacerlo en este mismo momento, porque la salvación que me has dado me abre esa puerta. Pero necesito ir más allá, necesito conocerte. Necesito que mi espíritu sea avivado y movido para hacer de mi adoración algo espiritual. Y necesito acercarme con esa actitud reverente, con esa actitud de sumisión, con esa actitud de rendición. Y muchas veces nosotros, como Nadab y Abiú, ¿se acuerdan? Los hijos del sacerdote Aarón, venimos delante de él con un fuego extraño y queremos ofrecerle algo, queremos ofrecerle adoración, pero a veces es una adoración hecha a nuestra manera. Yo te adoro. Han oído la expresión, seguramente la han oído muchas veces: yo creo en Dios, pero a mi modo, ¿verdad? Pues nosotros creemos en Dios y nosotros amamos a Dios, pero muchas veces le adoramos a nuestro modo. Sí, casi le cantamos como Rafael: a mi manera, pero es a su manera. Y yo te voy a invitar a que nos pongamos de pie. ¿Está perdido? Sí. ¿Y este micro? Sí. Sí. Yo te voy a invitar a que mientras cantamos esta canción puedas decir a Dios: yo quiero volver a la adoración genuina, Señor. ¿Sabes? Yo en algún momento me encontré que cuando yo recién conocí al Señor, me rendí por completamente a Él y me derramaba en adoración de una manera tal que híjole, era como estar Él y yo a solas, como si no existiera nada más. Y tal vez después empecé a llenarme de muchas cosas, incluso vanidad. Y yo sentía que Dios tenía que agradarse con lo que yo quisiera ofrecerle, cuando en realidad se trataba solamente de Él. Y Señor, te queremos pedir perdón primeramente, Señor, porque tal vez te hemos adorado a nuestra manera, pero queremos volver al principio, Señor. Yo quiero volver a esa adoración que me hacía derramar mi corazón completamente, incondicionalmente delante de ti, Señor. Y buscar solamente contemplarte, y buscar solamente, Señor, encontrarme contigo y tal vez recibir un toque de tu gracia sobre mi vida y poder encontrarme a solas contigo, Señor. Cuando ya está la música de más, solo vengo a ti. Vengo a traer algo de valor que te bendiga a ti. Traigo más que una canción, pues un canto no es lo que has venido de mí. Tú buscas intimidad, como me has hecho ver. Tú buscas mi corazón.
Toda nuestra adoración, Señor, es para ti. Y te pedimos en esta noche que tu Espíritu Santo nos ayude a convertirnos en verdaderos adoradores, que te adoren en espíritu y en verdad, porque solo tú eres digno. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.